Hola, bienvenidos una vez más aquí a Convertidas por su palabra. Damos gracias a Dios por este día que nos permite estar transmitiendo y bueno, eh, el día de hoy le toca a nuestra querida Gaby García, que desde Chiapas nos estará transmitiendo, dando esta enseñanza hermosa que hemos tenido del Salmo 119. Hemos orado para que el Señor, bueno, dirija nuestras vidas, ¿verdad? Dirija la vida de Gaby, quien va a exponer la palabra, y hable a cada uno de nuestros corazones y también al tuyo que estás del otro lado de esta pantalla. Adelante, mi querida Gaby. Dios te bendiga. Gracias por estar acá. Gracias, buenos días. Gracias a quienes nos acompañan en vivo y gracias a quienes verán este video. Pues la hermosa oración del inicio, muchas gracias también. Y así que la palabra del Señor sabemos que no vuelve vacía y sabemos que la palabra del Señor hace como le place. Estamos de verdad que estamos muy gozosos, muy gozosas quienes estamos en este pequeño grupo con las noticias de que están los videos viéndose en India. Entonces estamos muy gozosas por ello. Sabemos que es la obra del Señor y que no hay fronteras para el Señor ni para su palabra. Entonces, damos muchas gracias por ello a quienes nos ven en diferentes países, a quienes nos ven en México, a quienes comparten las enseñanzas. Les agradecemos mucho con todo nuestro corazón el que también se tomen el tiempo para escuchar, para acompañarnos, para hacer sus anotaciones, para también con nosotros escudriñar la palabra del Señor y descubrir esas maravillas y los tesoros que la palabra tiene. Así que no nos queda más que gracias. Gracias a todos. Esta mañana continuamos con el Salmo 119. Recordemos que es el más largo de los salmos. Y vamos hoy a tocar los versículos del 65 al 72. Como parte central, vamos a tocar varios puntos y como título de esta porción dice: la excelencia de la ley de Dios nos hace ser agradecidos. Vamos a leer primero los versículos. Como les comentaba, estamos del 65 al 72. Les voy a leer la versión NTV, que es la nueva traducción viviente, y dice: Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Creo en tus mandatos. Ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos. Los arrogantes me difaman con mentiras, pero la verdad es que obedezco tus mandamientos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe y necio. Yo, en cambio, me deleito en tus enseñanzas. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Amén. Ahora sí, vamos con el primero de estos versículos de esta porción, que es el 65, que dice: Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Dios hace lo que es bueno porque Él es bueno y porque Él hace lo que es de acuerdo con su palabra. Y su palabra es buena. Dios es bueno, es uno de sus atributos, la bondad de Dios
Y Dios, recordemos que no deja de ser. No es un día y al otro, no, Él siempre es bueno. En toda circunstancia, Él es bueno. En el versículo 39, un poquito más atrás del mismo Salmo 119, dice, ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Estamos haciendo, y el salmista hace esta afirmación de que sus decretos, encontramos en el Salmo 119 que dice, tus decretos, tus estatutos, tus ordenanzas, tu palabra es buena, es buena. Dice, ni su carácter ni su palabra cambiarán jamás, porque Él es bueno todo el tiempo. Siempre, siempre. Si estamos pasando un periodo en nuestra vida donde todo va bien, Él es bueno y decimos que Él es bueno. Pero si estamos pasando un periodo de nuestra vida en donde no es como quisiéramos, en donde estamos padeciendo o emocional o físicamente, donde hay dolor en nuestro cuerpo o dolor en nuestro ser, en esos momentos también decimos que Él es bueno. Él es bueno. Lamentablemente, muchos, en muchas circunstancias que no salen de acuerdo al plan que personalmente tenemos, comenzamos a pensar que Él no es bueno, que por qué está sucediendo algo así en mi vida si yo estoy tratando de ser y ser fiel al Señor y obedecer sus mandamientos, pues Él es bueno. Y si está haciendo lo que está haciendo es porque es para nuestro bien, para el bien personal, porque esto es como una, bien en la palabra también dice que es como el alfarero que forma el barro. Y cuando vemos esa ilustración eh, y se ve, pues puedes verlo en las películas o en algún documental donde hable justamente de la alfarería, de la cerámica y de todo esto, se ve cómo el alfarero forma y le da forma con sus manos a la obra, pero también que si no le gusta, si no le agrada, la deshace. O sea, la vuelve a hacer, la compacta, no sé si hayan o tengan la oportunidad de verlo, o la aplastan, la vuelven a hacer así y le vuelven a dar forma. Y el alfarero es bueno, está haciendo una obra buena, una obra que será agradable, que será buena. Dios hace lo que es bueno. Dios actúa de acuerdo con los preceptos, promesas y principios revelados en su palabra. Todo lo que acontece en nuestras vidas es de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, porque Él siempre actúa de acuerdo para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo. Aun cuando a nuestro parecer tú dices, ¿cómo esto va a obrar de una buena forma a mi vida? Pero el Señor, recordémonos siempre que Él es fiel, que Él es fiel y que no va a mutar, que no va a cambiar y que aún esas cosas que no entendemos van a obrar para bien. Y nos es muy necesario que conozcamos al Señor. Conocemos que lo hemos dicho, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es soberano, que Él no cambia, que Él es inmutable, que Él está en todos lados, que todo esto que conocemos y que vamos conociendo del Señor, el carácter del Señor, que Él es misericordioso, que es amoroso, pero también existe Él es justo. Y Él también como padre disciplina a quienes ama. El que nosotros vamos conociendo es estos atributos del Señor, el carácter mismo del Señor, el conocer, por eso nos es tan importante, por eso la invitación constante de estudia su palabra, vive su palabra, recuérdate la palabra,
porque todo eso hace que nosotros aprendamos a orar de acuerdo a la palabra de Dios. En otro tiempo, cuando recién vamos comenzando, vamos orando de acuerdo a lo que a la concepción que nosotros tenemos que debe de ser la oración. Pero en la misma palabra del Señor se nos dice cómo debemos orar, dándole primero al Señor toda la gloria y toda la honra. Primero es Él. Recordemos que todo viene de Él y todo es para Él. La oración también. Primero es el Señor. Primero es ponerlo a Él en primer lugar en nuestra oración. Y ahí sí, la oración también es para presentar lo que nos esté aconteciendo. Pero debemos de tener en cuenta la palabra del Señor para no orar para satisfacción egoísta de mis deseos. Eso nos sucede mucho. Es que, ay, Señor, yo quiero que esta situación económica se resuelva lo más pronto posible para que yo pueda, no sé, un ejemplo, para que yo pueda comprar cierto artículo, para que yo pueda. Y nos olvidamos de que el Señor también provee para nuestro cuerpo, para el alimento. Él lo da, Él lo da, aun cuando haya una escasez económica. Pero muchas veces nuestra mente, nuestro corazón que pronto divaga, se va a otras cosas, como les ponía el ejemplo de comprarme un artículo que en realidad no me es necesario en ese momento o no me es indispensable para lo que estoy haciendo. Nuestra tendencia es así, nuestra tendencia es así, por eso nos es importante conocer la palabra del Señor, porque si no caemos en estas oraciones que son solo para mí, para nosotros. En Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 3, por ahí acompáñenme, por favor. Vamos a Santiago, donde puntualmente nos habla de esto. Santiago, capítulo 4, chiquitita, en el versículo 3 dice, aun cuando se lo pidan, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones y desean solamente lo que les dará placer. En diferentes, hay en la versión que ustedes tengan. No sé si alguien tenga otra versión que no sea la NTV para leer Santiago 4, versículo 3. No, continuamos. Bueno, dice, si el Señor nos da lo que pedimos, y no está de acuerdo con su voluntad, es pedir algo de manera necia y egoísta. Y si Él nos da esta solicitud, si el Señor dice, ok, lo lamentamos y deseamos no haber orado de esa forma. Un ejemplo que de esta parte es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando vamos a números primero, vamos a números al capítulo 11. No lo vamos a leer todo, pero yo les dejo esta invitación a que lo lean, a que lean el capítulo 11 de números. En resumen, lo que está sucediendo aquí es que el pueblo se está quejando porque no come carne. Se queja del maná que el Señor les da. Están aburridos de eso y comienza en su corazón a ver este deseo egoísta. Deja de ver lo que el Señor ha hecho por su pueblo y comienza a decir, es que yo, y dice aquí que los acompañaban comienzan a quejarse y a murmurar y a decir, es que en Egipto teníamos carne, en Egipto teníamos esto, en Egipto teníamos aquello. Y esto, el pueblo comienza a hacer esta queja. Y el Señor
los escucha, el Señor los escucha y le dice a, a Moisés en Números 11, en el versículo, es que aquí el número está bien chiquitito, pero permítanme, 20, dice, yo les daré carne durante un mes entero. Estoy en Números 11, en el versículo 21, en la porción B. Y en el 22 dice, aunque Moisés le dice, aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría esto satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? En el 23 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y en el versículo, en el 31, del 31 al 34, dice, ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y los dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces, esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. ¿El Señor cumplió la petición que hizo el pueblo? Sí, lo hizo. A mí me encanta cómo le dice a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Tú verás. Ahora verás si mi palabra se cumple o no ante esto que el pueblo estaba diciendo. El Señor responde, sí responde, pero se lamentaron de lo que habían dicho y de lo que habían pedido. Entonces, por eso nos es tan necesaria la palabra del Señor para nuestras oraciones también, para que sepamos orar y orar la palabra del Señor. El Salmo 119 es una gran, gran ayuda para que aprendamos a orar. ¿Por qué? Porque lo que el salmista pide es amar la palabra del Señor, obedecer la palabra del Señor, caminar en los estatutos y principios que están en la palabra del Señor. Eso es poner a Dios, al Señor, en primer lugar. Eso es darle la prioridad al Señor en nuestras vidas. Eso es orar conforme a la palabra del Señor. La palabra dice que pongan al Señor en primer lugar y Él va a dar para sus necesidades. Lo que pasa es que queremos que primero invertimos el orden de, de lo que está escrito. Primero quiero las bendiciones y luego lo que tengo que hacer para obtenerlas. Y no es porque el Señor no quiera darlas, pero también quiere que nosotros aprendamos lo que está escrito. El Señor dice, pon al Señor en primer lugar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo lo que tienes. Y todo lo demás vendrá por añadidura, pero perseguimos la añadidura. Nuestra carnalidad es así, nuestra humanidad es así. Los ejemplos están en toda la palabra del Señor. Por eso nos es tan necesaria que nos sujetemos a la palabra del Señor, sujetar mi carne, mis deseos de comprarme algo que no me es necesario en este momento, pero sujetarlo a lo que la palabra del Señor dice y agradecer, porque también la misma palabra del Señor dice, mira, si el Señor le da de comer a los pájaros, si ni Salomón pudo vestirse como los lirios del campo, el Señor hará.
El Señor contesta las oraciones, sí, lo acabamos de ver en esta porción de este pasaje de Números 11. Pero no era algo que el Señor quería que el pueblo aprendiera. Él quería, el Señor quería que el pueblo aprendiera a depender totalmente de Él, totalmente, aún en la comida. Y el Señor es tan bueno, lo que estamos viendo aquí es que Él es tan bueno que mandaba todos los días este maná del cielo para que su pueblo no padeciera hambre en el desierto. Entonces, wow, vemos esta parte de la humanidad y la parte de Dios y de lo que Él es. Por lo tanto, debemos orar la oración del versículo 66, que dice, creo en tus mandatos, ahora enséñame el buen juicio y dame conocimiento. Abre mi entendimiento. Ayúdame a caminar en tus decretos y en tus ordenanzas, a verdaderamente amarte, porque ayer creo que comentábamos, cuando nosotros amamos, lo hacemos de buena gana, por así decirlo, lo hacemos porque nos nace hacerlo, lo hacemos contentos, lo hacemos gozosos, porque amamos, porque amamos. Esto nos es necesario porque cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios, mejor podremos orar y obedecer. Qué hermoso. Para todo nos sirve la palabra del Señor. No tiene una limitación la palabra del Señor. No solo es para un área de nuestra vida. La palabra es para toda nuestra vida, para todas las áreas de nuestra vida. En el siguiente punto dice, Dios anula el mal y de él trae el bien. De los versículos 67 al 71. Vemos también que el salmista solía desviarse y había desobedecido la palabra del Señor. Y Dios en su amor envió aflicción para disciplinarlo. En el versículo 67 dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. El 68, tú eres bueno y haces únicamente el bien, enséñame tus decretos. En este momento, en el momento que aquí el salmista lo describe muy brevemente, pero hubo una disciplina para él. Muchas de las que estamos aquí, sino que la mayoría de las que estamos aquí hemos pasado por ese periodo de disciplina del Señor. Porque estábamos haciendo lo que egoístamente, lo que nosotros queríamos. Ayer algo que a mí me quedó así, era lo que nuestra amada Luz nos comentaba, porque perseguimos lo que nosotros queremos y no queremos sujetarnos a lo que Dios dice que debemos hacer y cómo debemos actuar. Y siempre estamos en pos de eso, de satisfacer mi carne, de satisfacer mi yo, de lo que yo quiero, de mí. Y vemos a el Egipto, de donde el Señor nos sacó. Y era lo mismo que le estaba sucediendo también al pueblo de Israel. Entonces, nosotros estamos en esta constante lucha de que, ay, pero es que antes era bueno, ay, de que es que mira, antes yo tenía esto, mira, antes yo tenía estas amistades, mira, antes. Entonces, y vemos aquello de donde el Señor nos ha sacado, de lo que el Señor nos ha liberado. El salmista dice, en ese momento solía desviarme, me desvié hasta que me disciplinaste, hasta que el Señor dijo no más. Y esta disciplina, permítanme. Perdón, ya volví. Esta disciplina
esta disciplina que el Señor hace en nuestras vidas nos es necesario, nos es necesario. Es buena para nosotros porque nos hace enderezar el camino malo a donde nosotros íbamos y ahora el Señor nos trae al camino que Él quiere que caminemos de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su palabra. En ese momento esta disciplina no es agradable, no es, digo, no sé, tal vez sean pocos los que se alegren y digan, ay, sí, yo cuando mi papá me castigó o me disciplinó, yo me sentí tan bien. No sé, yo no he escuchado, ¿verdad? No sé, pero para mí no era bonito que a mí me castigó, bueno, no castigaran, un castigo es como muy duro, pero sí que te disciplinaran y te dijeran, oye, lo que tú estás haciendo no está bien, mira, y esto va a traer esta consecuencia porque lo que tu obra no estuvo bien. Y digo, yo me sentía mal, o sea, decir, ay, y en esta, más cuando estás en esta etapa de rebeldía, ¿verdad? Cuando crees que lo que tú estás haciendo está súper bien y que tu mamá o tu papá, él es el que está mal, que tú eres el que está bien. Entonces, obviamente, esto trae este conflicto en tu corazón, pero siempre hay algo que en tu corazón dice que lo que tu papá te está diciendo es para tu bien y que lo que tu papá está diciendo está bien, que en realidad tu acción, lo que tú hiciste estaba bien. Entonces, esta disciplina en ese momento, pues no es lindo, pero es necesario porque es así como nosotros aprendemos cómo debemos de comportarnos. Como, por ejemplo, un ejemplo, cuando yo estaba muy chiquita, hablando de unos 7, 8, entre 8 y 10 años, yo acompañaba a mi abuelita porque ella era, pues como una enfermera, voy a llamarlo así. Entonces llegaba e inyectaba a los pacientes y ¿no? Yo la acompañaba y siempre ella me decía, cuando tú llegues a una casa, no toques nada, no agarres nada si no te lo dan. O sea, de estas indicaciones que te dan, ¿verdad? Cuando llegas, saluda, estés bien portadita, o sea, sí, ¿no? Estas indicaciones que en ese caso era mi abuelita, pero que puede ser tu papá o tu mamá que te den estas indicaciones, ¿no? O quien esté a cargo de ti. Entonces, pues yo llegaba y pues sí tratábamos, ¿verdad? Pero obviamente cuando eres niño, había una casa donde siempre llegábamos y había dulces en la mesa, había un trastecillo que tenía dulces, entonces de verdad que era una tentación para mí, porque yo quería un dulce. Sí recuerdo que alguna vez yo tomé un dulce y me lo llevé, pero no lo pedí y no me lo dieron. Entonces, cuando llego a mi casa y mi abuelita se da cuenta, pues obviamente me dice, eso que tú hiciste no estuvo bien, porque yo te dije que no tienes que hacer eso en una casa ajena. ¿Por qué? Porque cuando tú regreses, la señora de la casa va a esconder los dulces, ¿no? O sea, ya no te va a querer ofrecer un dulce así como que, mijita, ¿quieres un dulce? No, ya no va a ser así porque se va a dar cuenta de que tú estás tomando algo que no es tuyo. Entonces, cuando mi abuelita me dijo eso, ya ni me lo quise comer porque me sentí mal. Dije, no, sí, o sea, no estuvo bien lo que yo hice. Entonces, es como poner un ejemplo así de lo que en nuestra vida es cuando el Señor nos disciplina. Hay disciplinas mucho más fuertes, hay disciplinas que sí nos duele muchísimo, pero que cuando vas en el paso de este y que el Señor abre tu entendimiento ves que era necesario, ves que era necesario para que en verdad siguieras mis caminos con amor, con agrado, para que no lo veas como un yugo pesado que tengo que cumplir, no, sino totalmente lo contrario, que ahora en lo que yo voy conociendo a mi Dios, a ese Señor que me ha llamado y que esto que usó, no sé cuál haya sido la disciplina que el Señor haya usado en tu vida, pero esto que usó para atraerme a Él ahora, lo agradezco tanto, me es de decir gracias Señor, de que me disciplinaste, de que me llamaste, de que ahora me tienes aquí para aprender, para llevar a la práctica lo que me estás enseñando. Entonces, esto es decir gracias. Y si tú te encuentras en el momento en el que
El Señor te está diciendo, no es ahí, no quiero que estés ahí, te voy a sacar de ahí, voy a quitar cosas, voy a obrar de cierta manera que sí, muchas veces es dolorosa, pero ahí es cuando nosotros decir, Señor, quiero conocerte, en verdad quiero conocerte, en verdad quiero sumergirme y aprender y vivir tu palabra. Y Él es tan bueno que dice también la palabra, me buscarán y me hallarán cuando me busquen, perdón si estoy con las palabras, de todo corazón. Cuando nuestro corazón está así, tan quebrantado, tan necesitado, cuando tus rodillas han caído y dices, Señor, te necesito, el Señor se revela a tu vida. Eso es verdaderamente hermoso y de agradecer siempre a Él, Señor. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Si alguien lo encuentra primero que yo, puede leerlo. Adelante. Vamos a los versículos 5 al 11. Espérenme que estas hojitas se me pegan. Ok, llegué. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Dice en esta versión, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¡Wow! Le damos muchas gracias al Señor. ¿Por qué? Porque vamos también a participar de su santidad. Y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Así que si estamos pasando estos periodos de disciplina en nuestras vidas, gracias Señor. Y volvamos y cuando se nos quiera olvidar, volvamos y regresemos a esta porción de la Biblia. Te la repito, Hebreos 12 de los versículos 5 al 11. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estoy tratando de ser obediente y caminar en los estatutos del Señor y vienen estas disciplinas, dice, sin embargo, hay ocasiones en que somos obedientes y aún experimentamos sufrimiento, pero Dios usa este sufrimiento para madurarnos y enseñarnos su palabra. Spurgeon dijo que las promesas de Dios brillan con mayor intensidad en el horno de la aflicción. Ahora regresamos al Salmo que estamos estudiando esta mañana, el 119.
en el versículo 71, que dice, en el 71 dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Amén. Dios usa la palabra para mostrarnos el bien, que es lo que dice en el 72. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Esta es la segunda vez en el Salmo que el escritor comparó la verdad de Dios con el tesoro. Menciona oro y plata. Y en el versículo 14 del Salmo 119 dice, me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Y usa esta imagen nuevamente en los versículos 127 y 162. La persona de fe no vive de acuerdo con las prioridades y los valores del mundo, sino que pone la voluntad de Dios por delante de todo lo demás. Cuando encontramos los buenos tesoros de la verdad en la preciosa palabra de Dios, nos regocijamos en la bondad del Señor y no tenemos deseos de volver o de revolcarnos en las cosas de este mundo. No importa cuál sea nuestra situación, podemos afirmar desde nuestros corazones, Dios es bueno todo el tiempo. ¿Puedes afirmar tú esta mañana que Dios es bueno? ¿Que Dios es bueno todo el tiempo? Cuando la palabra la comparan con este tesoro, no es un tesoro. Y cuando pensamos en tesoro, a mí me viene la imagen del tesoro de los piratas, de que vas a encontrar un cofre lleno de oro y de rubíes y de esmeraldas y de diamantes. No es en el mundo así, yo me lo imagino. Pero el tesoro de la palabra, en las maravillas de la palabra, en algún otro estudio decíamos, es eso tan hermoso, tan maravilloso, tan deslumbrante, tan que tu mente es como de, wow, que muchas veces nos quedamos y dices, no hay ni siquiera comparación a lo que yo he encontrado en la maravilla de la palabra del Señor. Así sea el diamante más hermoso con más cortes y que más brille, no se compara a la luz que la palabra del Señor tiene. Porque recordemos que la palabra es la que penetra hasta lo más profundo de los huesos, lo más profundo del corazón. Eso nada ni nadie tiene ese poder más que la palabra del Señor, el Señor y su Espíritu. Ese es el tesoro invaluable, porque no tiene un valor humano, es invaluable que nos está revelando la palabra del Señor. Entonces, afirmar y decir, gracias, Señor, eres bueno porque me estás, a pesar de lo que yo esté pasando, me estás mostrando y abriendo mi entendimiento para encontrarte a ti, que es el mayor de los tesoros en tu palabra. La gratitud brota del corazón de la persona que ha experimentado el compasivo trato de Dios en su vida, tal como lo expresa su palabra. Por un minuto, y un minuto nos queda corto, piensa en todas las formas en las que Dios ha mostrado su amor bondadoso en tu vida. ¿Qué es de lo que el Señor te ha librado? ¿De dónde el Señor te ha rescatado? ¿Qué es lo que ha ido sanando en tu corazón, en tu vida? ¿Cómo ha dado este giro en tu vida que ahora
ya no persigues los deleites del mundo. Eso debe de ser algo que nazca de nuestro corazón. El de no irnos tras cosas que según el mundo dicen que son buenas. Nosotros debemos correr hacia los brazos de nuestro Señor y buscar en Él el consejo. En su palabra está el consejo que necesitamos y es tan hermosa que para cada situación en particular, siempre, siempre, siempre está lo que debemos de hacer. ¿Qué debemos, cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos de comportarnos? En Hebreos dice, porque son tratados así, porque son sus hijos, y si no, es que no son sus hijos. El que ahora sepamos que nuestro Señor como Padre, como ese Padre celestial, también está formando en nosotros ese carácter, madurar esa fe, encaminarnos a su santidad para reflejar la obra de su amado Hijo Jesucristo. Lo que hace en ese corazón cuando le buscas de todo corazón. Poder decir, yo le busqué con todo mi corazón y el Señor me ha enseñado esto, ha cambiado esto en mi vida. Me ha mostrado esto en mi vida. Entonces, por eso digo que un minuto no nos basta. Es un ejercicio constante, recordarnos la bondad de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Hay un cántico que dice, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Y hay una parte que dice, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Así que esta es la enseñanza de esta mañana. Esta invitación constante para que y permanezcamos en la palabra del Señor, para que el estudio de la palabra del Señor se haga vivo en nosotras y esté presente en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos, en nuestro caminar, en todo. Eso es lo hermoso y lo maravilloso de las maravillas y los tesoros que encontramos en la palabra del Señor. Y recordémonos la bondad del Señor en nuestras vidas. Les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado esta mañana, el que vean los videos. En la cajita de descripción está el correo al que tú puedes comunicarte si quieres participar con nosotros, poder formar parte de este grupo de los que estamos aquí en vivo. Y si ves y compartes nuestros videos, muchas gracias, muchas gracias. Les agradecemos de verdad con todo nuestro corazón. Primeramente, el Señor, nos vemos el día de mañana y continuamos con esta delicia del Salmo 119. Muchos besitos desde Chiapas, México, para el mundo. Bendiciones a todas. Nos vemos primeramente Dios mañana. Gracias. Bye, bye.